conmemoración de las algas, que fue el 12 de octubre, y bueno, hemos decidido extenderlo a una actividad de casi un mes, con 3 charlas, ya tuvimos 2 charlas hermosas, y hoy tenemos nuestra tercera charla, que nos pone muy contentas, porque bueno, un poco dentro de esta selección que hicimos y de armar temas, tiene de todo un poco, varios condimentos. La va a dar Martina Massioni, muchas gracias Martina, una persona, como pueden ver, muy joven, también nos va a dar entonces una mirada tal vez desde ese lugar diferente. Martina es licenciada en Biología y doctora de la Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente tiene una beca postdoctoral en la División de Psicología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y su investigación se enfoca en la ecología y diversidad de la comunidad fitoplanctónica en zonas costeras de la península antártica. Forma parte activa del grupo de Fiordfito, desde el 2017, colaborando en diversos aspectos del proyecto e incluso participando en cruceros turísticos. Bueno, como les digo, entonces, espero que disfruten de la charla, yo lo voy a hacer. Y bueno, sin mucho más, le damos espacio a Martina. Vamos a mantener la dinámica de las charlas anteriores. La idea es que Martina pueda exponer, y una vez que ella termine, vamos a ir abriendo una lista de oradores para hacer preguntas y comentarios. Perdón, estaba muteada. Buenas, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Martina, gracias por la introducción a Carolina, y bueno, gracias a la EFE por invitarme a dar esta charla sobre el proyecto. Espero que pueda brindar otra perspectiva de la ficología. Vamos a presentar. Ustedes me dicen si se ve todo ok. Se ve. Ahí va la presentación. Joya. ¿Arranco? Yo no veo a nadie. Cuando guste, Martina. Sí, cuando vos quieras. Joya. Bueno, como me presentó ahí Caro, yo soy Martina, trabajo en la División Ficología del Museo de La Plata, soy doctora en Ciencias Naturales y bueno, tengo una beca postdoctoral de CONICET. Y también soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y bueno, hoy voy a hablar un poquito de este proyecto en el cual trabajo hace varios años y es parte principal de mi investigación. Y bueno, la charla esta la denominé combinando, Fiorfaito, combinando satélites, turistas y microalgas en la Antártida. Después me di cuenta que estaba como medio desordenado el título, pero bueno, lo creé en un momento de viaje y funcionó. Bueno, vamos a presentar un poco de qué se trata este proyecto. El proyecto es un proyecto internacional, es una colaboración entre principalmente Estados Unidos y Argentina, pero también colaboramos con todos los buques turistas, no todos, pero bueno, gran parte de los buques turistas que visitan la Antártida durante los meses de verano. La Antártida es un lugar dedicado a la ciencia y a la investigación y a la paz, pero también se realizan actividades económicas y una de ellas es el turismo. El turismo está regulado por la IATO, que es la Asociación Internacional de Turismo Antártico, o de operadores de tours antárticos, y que además está regulada por lo que es el Tratado Antártico. Nosotros arrancamos esta colaboración allá por el año 2016, en la cual estos pasajeros que viajan a bordo de estos buques colectan muestras para nosotros. Y esto se enmarca dentro de lo que se llama ciencia ciudadana. Para aquellos que no están familiarizados con la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria o ciencia participativa, también se le dice, son aquellos proyectos científicos en los cuales en algún momento del proyecto científico, o sea, como de las distintas etapas de un proyecto, participan los ciudadanos de manera activa, o la comunidad, ¿no? Nosotros estamos en la Antártida, así que ciudadanos per se no tenemos, entonces nuestros ciudadanos o nuestra comunidad son los pasajeros.
pasajeros que están a bordo de estos buques que van de vacaciones a la Antártida. Los buques visitan lo que es la península antártica, ¿no? Esa formita de S que sale del oeste de la Antártida, que nosotros lo vemos como un triangulito abajo del mapa de Argentina, en ese mapa bicontinental que nosotros vemos a veces, y visitan numerosos lugares. Este es un mapa en el cual muestro la península antártica y todos estos puntitos rojos son puntos en los que hemos tomado muestras a través de los 7 años de actividad que tiene el proyecto. Hay más de 39 sitios que hemos muestreado, a lo largo de los años hay más de 5.000 personas que han participado, obviamente el público se renueva, los pasajeros van cambiando, así que todo el tiempo tenemos nuevos participantes, y bueno, a lo largo de todos estos años hemos logrado más de 500 muestreos con miles de muestras colectadas, que ya les voy a contar un poco más sobre cómo se muestrean. El proyecto es un proyecto grande que ha ido creciendo con los años. Este es, creo que hoy cubría a casi todos, o si no a todos los del equipo. Hay un montón de estudiantes, un montón de gente que se ha dedicado a diferentes asuntos del proyecto, aristas del proyecto, porque es un proyecto que involucra mucha logística y mucha coordinación y que tiene un montón de datos. Bueno, están los investigadores principales, hay estudiantes de postdoc, estudiantes de doctorado y después estudiantes de máster y diversas personas que nos han ido ayudando. ¿Por qué nos enfocamos en la península antártica? ¿Por qué nos pareció que había que estudiar este lugar? Bueno, acá puse algunos recortes de noticias que ustedes pueden haber llegado a ver, ¿no? Sobre los récords de temperatura, sobre la Antártida derritiéndose, sobre estos días más calurosos del año, todo esto. Y a la izquierda está este mapa, a ver si pueden ver mi mouse, en el cual estos investigadores hace un par de años lo que vieron fue, hicieron como una especie de censo de todos los glaciares que hay en la península antártica. La península antártica, más del 80% de su costa está cubierta por glaciares, ¿no? Es una zona muy fría. Y estos glaciares, esta gente lo que hizo fue fijarse en qué estado estaban, si estaban bien, más o menos, o no tan bien. Todos estos puntitos de colores, rojos, negros o azules, son glaciares. Y lo que esta gente descubrió es que el 87% de los glaciares, o sea, todos estos puntitos rojos que están acá, estaban actualmente en retroceso, o por lo menos en el momento que se hizo este trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de nieve que se acumula en esos glaciares es menor a la cantidad de nieve que se derrite por año. Entonces eso genera que estos glaciares, como que el frente del glaciar vaya retrocediendo. ¿Qué sucede cuando se derritan estos glaciares? Bueno, ingresa un montón de agua dulce, un montón de agua de deshielo a las zonas costeras. Porque estos glaciares, este es un esquema en el que lo hice yo, pero lo que muestro es que los glaciares estos terminan directamente en el agua del océano. Entonces, el agua del océano, salada, súper densa, tiene un ingreso muy importante de este agua dulce, que es agua fresca, mucho menos densa, y de una temperatura inferior que se deposita como lentes de agua sobre el agua de mar. Y todo esto puede traer distintos efectos sobre las comunidades y sobre los ecosistemas que viven ahí. Particularmente a nosotros nos interesa el fitoplancton o las microalgas. ¿Por qué nos interesa el fitoplancton? Además de que somos ficólogos y estudiamos las microalgas, nos interesa porque el fitoplancton es la base de la cadena trófica antártica, ¿no? Es la entrada de energía a el ecosistema y todos los organismos que están en Antártida, ¿no? Estos pingüinos, las focas, las ballenas, todas esas cosas que uno puede imaginarse cuando piensa en Antártida, están de alguna manera alimentados por el fitoplancton. El fitoplancton realiza la fotosíntesis, ingresa energía al sistema pelágico y en Antártida hay un señor que tiene un rol principal, que es el krill,
que puede ser que lo hayan escuchado, como alimento de las ballenas, y el krill antártico se alimenta de fitoplancton. Este es el señor. Y este krill alimenta a su vez a todos estos otros organismos, como los pingüinos, las petreles, las focas, las ballenas, otros peces, etc. Entonces, cualquier cosa que suceda con el fitoplancton puede desencadenar un efecto en cadena en el resto del ecosistema. ¿Qué es lo que nos hemos preguntado en este proyecto? ¿Cuáles son los pilares de investigación o de inquisición que tenemos? Una de las preguntas es ¿cuál es la diversidad del fitoplancton en estos lugares? ¿Hay especies nuevas? ¿No hay especies nuevas? ¿Son siempre las mismas? ¿Cuándo aparecen los diferentes taxones? O sea, ¿cómo va variando esa comunidad durante los meses de verano? Ya que nosotros, algo que no dije es que el turismo está en Antártida desde más o menos principios de noviembre hasta finales de marzo, y eso cubre todo lo que sería la temporada productiva del fitoplancton, ¿no? Que es cuando aparece el sol en Antártida más o menos en primavera y luego se oculta el sol más o menos en el otoño. Entonces, captando toda esa temporada, podemos ver qué es lo que va sucediendo a través del verano y a través de los distintos años que hemos mostrado, si eso cambia o no. Y por último nos preguntamos, bueno, ¿cómo el derretimiento de los glaciares está influyendo a estas comunidades fitoplanctónicas? El proyecto hace ya un par de años, desde el 2021, cuenta con financiamiento de NASA en Estados Unidos. Y entonces lo que buscamos a través de esta conexión y este financiamiento de NASA fue encontrar la manera de conectar lo que nosotros estábamos haciendo en el campo, todas estas cosas que estamos tomando datos en el territorio, con lo que observamos a través de los satélites. La realidad es que Antártida es una zona que suele estar bastante cubierta por nubes, entonces cuando los satélites pasan por ahí, hay gran cantidad de datos que no se pueden observar. Entonces, por ejemplo, este mapa que está acá atrás, a la derecha, es un mapa de la península antártica, que es una composición realizada por varios días de satélites, y como se ve hay un montón de zonas grises. Todas esas zonas grises son zonas en las que no se pudieron tomar datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, que tenemos esos datos en el territorio, para extrapolar con lo que los satélites pueden estar viendo o lo que no podemos ver a través de los satélites? ¿Cuáles son los datos que tomamos? Bueno, tomamos un montón de datos sobre la ubicación de los muestreos, las horas, la profundidad, etcétera, datos físicos, ¿no? Temperaturas, salinidad, etcétera. Tomamos muestras de fracción de agua de deshielo, que ahora voy a explicar para qué sirve eso, las muestras para análisis microscópicos y para análisis moleculares, observaciones de teledetección y, bueno, obviamente otros datos como encuestas a participantes, etcétera. Para condensar toda esta información, lo que nosotros llamamos una estación de muestreo, bueno, este esquema lo que muestra es, vamos en una pequeña embarcación y tomamos muestras con estos instrumentos que se llama CTD, para tomar muestras de conductividad, temperatura y profundidad, disco de Secchi, muestras de botella y red de plancton de 20 micras. Y todo esto lo asociamos obviamente con lo que podemos observar a través de las imágenes satelitales. ¿Cómo hacemos para que estas muestras se tomen en un montón de barcos al mismo tiempo en la península antártica? Bueno, lo que nosotros hacemos es brindar a los distintos barcos o operadores que van a colaborar con nosotros un kit que contiene todos los instrumentos necesarios para que ellos realicen el muestreo durante el verano. Y además de este kit, es fundamental que estos... bueno, puedo poner sin sonido.
es fundamental que los guías, que son los que van a estar durante la temporada a bordo de estos barcos, son guías de turismo, pero que normalmente tienen cierta formación en ciencias ambientales, son los que van a facilitar el muestreo junto con los pasajeros a bordo. Entonces lo que nosotros hacemos es al principio de la temporada brindar un entrenamiento sobre cómo las muestras deben ser colectadas, cómo las muestras se deben conservar y qué es los detalles que ellos tienen que tener en cuenta para que este muestreo sea realizado de manera uniforme en todos los barcos. Y una vez que todo esto tuvo lugar, que ellos ya tienen el kit, que los guías ya están entrenados y que los barcos se encuentran en la península antártica, es cuando suceden estos muestreos. Como les decía, bueno, tomamos distintos tipos de muestras y mediciones. Se toman mediciones de agua con estos CTDs. Este es un pequeño CTD que uno lo baja y mide con los sensores la temperatura, la salinidad, la conductividad del agua y todas esas cosas. Y este es otro CTD que también utilizamos, que es más nuevo y que tiene un sensor para medir clorofila. Y también usamos un disco de SX muy tradicional, pero que también nos brinda muchísima información sobre el ambiente. Se toman muestras de agua, de botella para conteos de microscopía, y también se toman estas muestras de agua para medir isótopos de oxígeno, y con los isótopos de oxígeno conocer la composición química del agua y de dónde proviene ese agua. Entonces podemos saber cuánto porcentaje de ese agua provino del deshielo glaciar, por ejemplo. Se toma una muestra de red, con una red de plancton de 20 micras, que es esta que está acá. Esta red se arrastra por unos 10 minutos y se obtiene una muestra, que a veces puede ser así de marrón, a veces puede ser más clarita. Y lo que se realiza con esa muestra es un filtrado a través de esta columna de filtrado que está acá a la derecha. En el medio de esta columna de filtrado hay un filtro de poro muy pequeño. Entonces todo esto se va a filtrar y ese filtro luego se va a tomar y se va a guardar para análisis moleculares. Acá hay un pequeño video que, bueno, muestra en el campo cómo sucede todo esto. A veces tenemos la oportunidad, miembros del proyecto, de ir a Antártida a bordo de estos buques y realizar el rol como si fuéramos los guías, facilitando el programa. O sea, los guías no son los que toman las muestras las toman los pasajeros, pero siempre guiados o acompañados por alguien que ya está entrenado y que sabe cómo se tienen que tomar estas muestras. En este caso, ahí estoy yo y Alison, otra de las chicas del proyecto, explicándole a los guías cómo tomar las diferentes muestras, cómo anotar todo. Ahí tienen una planilla en la que anotan absolutamente todo lo que está sucediendo. Y para que todo esto suceda de una manera armónica. Y además explicando también, o sea, por qué esta gente está ahí en Antártida tomando unas muestras para nosotros en el medio de sus vacaciones. Entonces dándole un poco de explicación de por qué se toma esta muestra, por qué se toma esta otra, qué es lo que intentamos conocer, y etc. Todos los pasajeros que participan de este proyecto es totalmente voluntario. A bordo de los buques se pregunta quién quiere participar, quién no, y bueno, una vez que se reúne la gente que quiere ir a hacer el muestreo, se suben a una pequeña embarcación de estas tipo botes inflables. Y luego, para como cerrar un poco lo que sucede en el campo, también se realiza observación de las muestras a bordo de los buques. Porque todo muy lindo, juntando una botella de agua en Antártida, pero el agua es como muy transparente y uno puede explicar, no, acá está llena de microalgas y qué sé yo.
pero la verdad es que los turistas no lo ven hasta que no lo ven, tampoco lo vemos nosotros, nada de esto se ve hasta que uno no lo ve en el microscopio. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda, esto es en uno de los barcos en los que yo he ido, donde ya tienen lupas y microscopios en los cuales los turistas pueden venir y mirar las muestras, pero si eso no es el caso, porque no todas las embarcaciones tienen el mismo instrumental, nosotros también brindamos unos microscopios pequeños con una pantalla LED como este que está acá a la derecha, para que ellos puedan observar qué es lo que juntaron en ese alga. Esto sucede durante toda la temporada de verano, y al final de la temporada de verano se juntan todas esas muestras y se reparten para su análisis. La mitad de las muestras van al Museo de la Plata, donde yo hago los análisis microscópicos. Bueno, ahora hay más gente trabajando en los análisis microscópicos, así que no soy solo yo. Y la otra parte de las muestras van a Estados Unidos, en el Instituto Scripps, donde se analizan las distintas muestras. Se analizan las muestras de isótopos de oxígeno y también se analizan estos filtros. Ahí lo que Alison está haciendo es desenroscar este filtro de fitoplancton que viene en los tubos, o todo esto llega congelado desde Antártida, para extraer, en este caso, ADN para análisis de metabarcoding. Pero bueno, todas estas muestras se conservan allá y se pueden hacer otros análisis a posteriori también. Algunos resultados que hemos recabado a través de los años. Bueno, esto fue un primer trabajo que realicé yo, en el que vimos el primer año del muestreo con solo 12 zonas, pero nos dimos cuenta que la mayoría de las zonas que nosotros estamos muestreando no habían sido muestreadas previamente. Entonces, la información que nosotros contábamos en ese momento sobre cómo era el fitoplancton era bastante limitada. Entonces estábamos describiendo, bueno, cómo era la comunidad fitoplanctónica y qué microalgas había y cómo cambiaba durante los meses de verano. Además, describimos, bueno, posibles nuevas especies y gran cantidad de floraciones. Después otra cosa que realicé, esto lo hice yo para mi tesis de doctorado, analicé los 3 primeros años del proyecto. Y bueno, como les contaba, ¿no? Como tenemos muestras de noviembre hasta marzo, podemos tener una idea de cómo la comunidad está compuesta a través del verano y cómo eso va cambiando. Entonces, con estos 3 años de muestreo, yo pude generar una hipótesis o una idea de cómo era la comunidad y cómo iba cambiando, y cómo cambiaban las distintas zonas, porque la península antártica es muy grande y hay distintas zonas, y no todas las zonas se comportan de manera diferente, de manera similar. Alison está analizando, por ejemplo, los datos de metabarcoding para su tesis de doctorado también, en el que ella, por ejemplo, acá dividió las zonas de muestreo como zona norte, las Shetlands, zona media y zona del sur de Antártida, y ver cómo distintas zonas tenían distinta composición, por ejemplo, este caso solamente las diatomeas, y cómo esos datos iban cambiando durante los meses de verano. También hay gente trabajando con algoritmos para analizar imágenes satelitales. Este trabajo lo realizó uno de los investigadores de allá de Estados Unidos, en el cual, a través de imágenes satelitales de temperatura y de salinidad, él podía con un algoritmo descifrar, o sea, decir cuánto porcentaje del agua superficial del océano provenía de agua de deshielo. Estos algoritmos se desarrollaron a partir de imágenes satelitales, pero con los datos que nosotros tenemos en el campo podemos de alguna manera nutrir esos algoritmos y comprobar, por ejemplo, ¿no? si realmente lo que lo que vemos a través de las imágenes satelitales se corresponde con lo que sucede en el campo.
También hemos medido, por ejemplo, cuál es el impacto que ha tenido el proyecto en los pasajeros. Durante 2017-2018, 2018-2019, hicimos unas encuestas, entonces les preguntamos a los pasajeros si sentían que participar en el proyecto enriquecía su viaje, y el 84% de los que contestaron que sí, que ellos sentían que esto había enriquecido su viaje. Tenemos que pensar que toda esta gente está de vacaciones. Y lo que hicimos además fue, todas estas encuestas eran preguntas abiertas, y entonces codificamos esas preguntas en distintas categorías, como para ver qué era, o sea, cuál era el sentimiento, por así decir, dominante en ese enriquecimiento. Uy, dice enriqueció, pero es enriqueció. Entonces lo que vimos es que el sentimiento, o la educación, o el rol educativo del proyecto era lo que más se destacaba en este enriquecimiento. Y esto es un trabajo que ahora estamos formando en una revista. También hacemos gran cantidad de divulgación, tenemos un montón de cosas, tenemos videos en YouTube, tenemos publicaciones en revistas de divulgación, en blogs, tenemos, bueno, la página del proyecto tiene un montón de información. El proyecto, como les decía, surge en Estados Unidos y mayoritariamente hay muchas cosas en inglés, pero en los últimos años hemos tratado de hacer la mayoría de las cosas bilingües, entonces tenemos gran parte de las publicaciones en español también. Así que bueno, nada, si van por YouTube o por las redes, que después se las dejo al final, van a encontrar que hay un montón de cosas en español también. Y lo último de mi charla, que también estamos creando desde el proyecto, es una guía de identificación de fitoplancton. Porque cuando los pasajeros están a bordo y ven las muestras al microscopio, dicen como, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, ¿cómo le explicamos nosotros a alguien que no tiene ninguna idea de cómo identificar una microalga, qué es el fitoplancton y cómo identificar los distintos géneros y cómo ponerle nombre a las cosas que ven? Empezamos a buscar y no existía ningún tipo de esta bibliografía. Entonces empezamos a crear, con las fotos que teníamos y con los datos que teníamos del proyecto, esta guía de identificación. Esto es una guía bilingüe que creamos con unas chicas de Chile también. Y bueno, nada, incluye distintos géneros, todos obviamente marinos y pues, probablemente encontrables en las muestras de fitoplancton que esta gente colecte, y da indicaciones sobre, bueno, qué es lo que le tenemos que prestar atención para identificar o para ponerle nombre a una especie. Algo así como una guía de campo que uno llevaría, por ejemplo, para identificar aves. Esta guía tiene como más de 200 páginas ahora, y no solamente incluye de capítulos o páginas así describiendo los géneros, sino también páginas introductorias explicando qué es el fitoplancton, cuál es la importancia del fitoplancton, por ejemplo, esta sección que se llama como superpoderes del fitoplancton y esas cosas. Bueno, creo que eso sería todo. Obviamente, más que dispuesta a responder preguntas, los invito a que vayan a nuestras redes, a que nos sigan, a que compartan cosas que hacemos. Y bueno, cualquier cosa, sigo acá. Bueno, Martina, muchas gracias. Hermosa la charla, seguro van a haber un montón de preguntas, y así que nos estamos mandando una lista de oradores, como les digo, para compartir comentarios, para hacer preguntas. Nos ordenamos así. Perfecto, me dijiste media hora, 33 minutos, impecable. La tenés medida, está muy bien. Pero bueno, además de esto, muy clara para explicar. Se nota el trabajo de divulgación que hacen, ¿no? Cuando uno hace divulgación va como aprendiendo, está muy bueno. Sí, hacemos muchísimas cosas y hay un montón de material que generamos en las redes, más que nada. Pero sí, bueno, yo cuando te escuchaba explicar y dice, bueno, este video, la idea es que el video queda grabado, después nosotros lo compartimos, esto queda en YouTube.
porque cuando yo googleé el proyecto, lo primero que noté fue que había mucho material en inglés, pero bueno, tampoco hice una búsqueda como en profundidad, sobre todo en la parte de redes, pero como que el video institucional que describe el proyecto está en inglés, no lo encontré con subtítulos, y decía, bueno, por lo menos va a quedar esta explicación del proyecto en español, que la va a poner a disposición la asociación, así que por lo menos a eso está como muy bueno. Bueno, yo mientras que se van animando, ya no tengo un montón de preguntas. Voy a arrancar con alguna. Decías, bueno, y mostraste ahí como un análisis que hacían de una especie de pregunta que creo que en algún sentido responde la pregunta mía, que era como cuál era el grado de aceptación. Vos decís, la gente está de vacaciones, uno les propone ponerse a trabajar, aunque algo a priori sean algo divertido. Un poco era cuál era el grado de aceptación y las edades, si un poco lo ofrecen a gente grande, si hay chicos, si los chicos se involucran. Sí, el turismo de Antártida, el turismo de cruceros es mayoritariamente de edades mayores, o sea, la gente tiene más de 60, diría yo normalmente. Puede haber gente más joven, hay más gente más joven, pero es más la excepción que la regla. Igual la gente se engancha muchísimo. Hemos tenido chicos participando también. Y de hecho hace 2 o 3 años colaboramos con un grupo, hay un grupo de profesores que tienen un curso de intercambio, algo así, que llevan a alumnos universitarios en Estados Unidos a la Antártida. Como una cosa muy rara para nosotros, pero está muy bueno el proyecto. Bueno, no, ellos desarrollan un proyecto, qué sé yo, y llevan el proyecto Fiorfaito como uno de los proyectos que hacen con los chicos, estudiantes de universidad, y la verdad que a ellos les encanta. Y bueno, sí, los pasajeros se reenganchan, les encanta. La aceptación, la verdad que es buenísima. Muchas veces no llegan a dar los días del viaje para incluir a toda la cantidad que quiere ir o todos los que quieren tomar las muestras. Y bueno, y además dentro de la industria, nosotros colaboramos, esta temporada estamos colaborando con algo así como 10 empresas distintas y como 15 barcos dentro de esas empresas. Y todo el tiempo nos llegan preguntas de gente que quiere llevarlo, de gente que quiere hacerlo, gente que viaja a la Antártida y se entera del proyecto y quiere participar. Y bueno, a veces no nos da la capacidad, obviamente, para incluir a tanta gente. Pero no, la verdad que la aceptación es... Y el proyecto ha ido creciendo un montón a través de los años. O sea, al principio teníamos solo 2 empresas que participaban y ahora tenemos casi 10 empresas y más de 15 barcos. Así que, la verdad que la aceptación es muy buena. Ahí veo que levantó la mano Lili. Si querés, Lili, habilidad del micrófono. Ahí voy. Hola, Martina. Dale. Felicitaciones, siempre tan clara exponiendo, me encanta. A mí me parece súper interesante todos estos desafíos, ¿no? De involucrar a la sociedad, ¿no? A través de un barco de turismo. A veces, a los que trabajamos en la Antártida hace muchos años, ¿cierto? Se los cuento a todos, porque a veces nos pasa que cuando empiezan a entrar por las investigaciones por los lados del turismo, da un poco de miedo porque hay proyectos aprobados y con, viste lo que significa, Martina, cuando vas a la Antártida, porque has sido también en otras oportunidades que tenés un permiso para tomar muestras y se abren las puertas a mucha gente. Así que me parece bárbaro que se involucren investigadores argentinos, porque es una manera también de, con estos reclamos territoriales y lo que significa la Antártida, la ciencia, lo que significa las publicaciones, para también hacer frente para ese lado. Así que me parece bárbaro que puedan estar participando el grupo de la Universidad de La Plata y todos ustedes, porque es un desafío también, ¿no? Trabajar con un buque que viene de otro país, y bueno, hay tantos buques de turismo en la Antártida y sobre todo por lo que significa en la Antártida, que uno, lo que ha ido viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que cada vez hay más turistas, se accede a más lugares, que uno tiene miedo de lo que puede llegar a pasar, con el control que significa, ¿no? Que los buques no lleven especies de un lado para otro. Bueno,
todo ese control, bueno, que estén los investigadores controlando, de alguna manera controlando, entre comillas, a los turistas viene bien también. Así que bien por eso, te felicito y bueno, contarnos también esa experiencia que también debe ser interesante, ¿no? Para involucrar a la gente que tome conciencia, que el cambio climático existe, que es una realidad, y lo que significa la Antártida, ¿no? Llevarle a los ciudadanos todo eso. Así que bueno, te felicito por eso también. Gracias, Lili. Sí, creo que el proyecto también tiene mucho éxito en eso de compartir un poco con los pasajeros. Bueno, estás viniendo a visitar este lugar súper prístino y que está conservado y qué sé yo, pero en realidad hay un montón de cambios que están sucediendo y la gente realmente se impacta cuando escucha algunas cosas y se reinvolucra. Bueno, obviamente de fitoplancton o microalgas, la mayoría jamás escucharon hablar, así que también es algo como que les choca bastante y les parece súper interesante y como que les despierta una curiosidad tremenda. Y bueno, y también meter un poco, por eso también siempre tratamos de meter un poco el español o las cosas bilingües y qué sé yo. La realidad es que no tengo número, pero yo diría como un 90% del turismo sale de Ushuaia, de Argentina. Claro. Y mucha de la gente que va a Antártida simplemente pasa por Argentina y no tiene idea. Entonces también yo a veces cuando estoy en los barcos, y qué sé yo, hago como un poco de propaganda y esto, y meter un poco el bilingüe y el decir, bueno, Argentina y Ushuaia como puerta de entrada y todas estas cosas, creo que también genera un poco en el turismo que no sea simplemente, bueno, pasar y me voy a la Antártida y ya está. Así que bueno. Felicitaciones. Ahí Vale levantó la mano, así que habilítate. Hola. Bueno, felicitaciones por la charla y por todo el trabajo. Me genera mucha curiosidad en los laboratorios ya armados en los barcos. La verdad que son una envidia para muchos laboratorios o bases. ¿Con qué finalidades que lo hacen? O sea, fuera de que cuando ustedes están los usan, ¿suelen tener uso frecuente dentro de los cruceros? Sí, los cruceros que ya tienen los laboratorios y todo, tienen un programa educativo ya asentado a bordo de los barcos. Hay un montón de empresas que ya hace varios años tienen como un programa educativo a bordo de los barcos, en el cual se dan charlas, se miran muestras, se habla con distintas personas y por eso yo también decía, los guías que están a bordo de estos barcos normalmente ya tienen un background, ¿no? Tienen como alguna formación en ciencia, porque de hecho siempre hay un biólogo marino a bordo, siempre a veces hay un geólogo, un ornitólogo, entonces como estas personas ya están formadas o ya tienen una idea de, bueno, qué sucede en Antártida y todas esas cosas, y dan charlas a los pasajeros, y bueno, y cuando involucran el proyecto, hablan más del proyecto, miran el microscopio para, no sé, ver muestras y cosas así, pero a veces los usan para otras cosas, también así con un rol educativo. Y también hacen otros proyectos de ciencia ciudadana. El nuestro es el único en el que colectan muestras, pero hay otros proyectos de ciencia ciudadana en los que, por ejemplo, toman fotos o hacen mediciones, la mayoría con celulares, en los cuales pueden, no sé, tomar una foto de... hay un proyecto muy conocido que se llama Happy Whale, en el cual toman fotos de las colas de las ballenas y esos, con un algoritmo, como que la cola de la ballena funciona como si fuera una huella digital, entonces pueden ver dónde la misma ballena se vio, entonces los pasajeros pueden, o cualquier persona puede sacar una foto de una cola de ballena, ver si esa ballena ya se vio antes, si tiene un nombre o no. Nada, hay como proyectos así re interesantes para hacer. Pero el nuestro es como el único en el que toman muestras. Y otra cosa que me olvidé de decir es, nosotros también tenemos que tener un permiso, de hecho los barcos tienen que tener un permiso para tomar las muestras, como son muestras de agua, por ahí están un poco exentos de algunas cosas,
pero bueno, siempre están con todas las regulaciones y los últimos años un montón más por el tema de la gripe aviar y todo eso. Tienen que tener permiso los barcos para hacer actividades, o sea, no cualquier barco puede decir, yo fui, conjunté las muestras, sino como que ya tienen que de antemano tener un aviso de que van a hacer ciencia ciudadana y qué proyectos van a hacer y cómo van a tomar las muestras y todas esas cosas. Bueno, yo aprovecho a hacer otra pregunta. Hablaste un poco sobre, bueno, que trabajan con imágenes satelitales. Supongo que esas imágenes provienen de la base de datos de la NASA, fundamentalmente, y que eso lo correlacionan con datos físicos que toman ustedes, bueno, en las campañas, ustedes con los censos de fitoplancton, por supuesto, pero además otras variables más de tipo físico-químicas. ¿Hace cuánto están, las preguntas serían, desde cuánto tiempo hace que están correlacionando esos datos? Si es algo relativamente reciente o por ahí tienen 10, 15 años. Y después cuando hablaste sobre poder medir este proceso de retracción del frente de los glaciares, ¿no? Y este ingreso de masa de agua dulce al agua de mar, decías que usaban esos parámetros. ¿Cuál usan puntualmente? ¿Usan más lo biológico o lo físico-químico? Esas serían como las dos preguntas. Bueno, lo del agua de deshielo en realidad es algo bastante reciente, no estaba en el proyecto desde el principio, por ejemplo, esto lo agregamos recién en el 2021, o sea, post pandemia, empezamos a tomar muestras para medir el agua de deshielo, y estos datos todavía se están analizando, o sea, no hay ningún resultado publicado o nada que hayamos compartido todavía. Lo que se hace es medir los isótopos de oxígeno y ver de dónde proviene, o sea, como cada agua, por así decirlo, tiene como sus tipos o sea, como una proporción exacta de isótopos de oxígeno. Entonces, como nosotros ya teníamos la proporción de isótopos de oxígeno que tiene el agua de hielo y el agua de mar, uno puede combinar eso. Eso no me encargo yo, así que no tengo ni idea. La idea es usar también como una combinación, es como ver, bueno, qué porcentaje de agua de hielo había y qué comunidades había, entonces combinar eso de alguna manera y decir, bueno, si vemos a esta comunidad podemos indicar que está influenciada por esto. La verdad que cuando uno hace ecología tiene que tener 1.000.000 de datos en cuenta, y a veces termina siendo, bueno, un dato más el deshielo, pero bueno, es algo reciente y no lo hemos utilizado tanto. Y es muy difícil, o sea, por esto, porque uno tiene que tener tantas variables en cuenta, saber si realmente ese organismo estaba ahí porque había agua de hielo o por vaya a saber qué. Así que bueno, creo que hay que poner muchos datos juntos como para realmente llegar a unas conclusiones que puedan, no sé, brindar luz en esto. Sí. Y lo de correlacionar datos, digamos, como de las imágenes y eso, ¿tienen algún tiempo a partir del 2015 empezamos a correlacionar o 2012? O sea, también esto surgió con el proyecto de NASA en 2021. Ya había gente que estaba trabajando con esto de los algoritmos y qué sé yo no soy la persona que trabaja en eso, pero bueno, todavía están ahí correlacionando, o sea, esa es la información que tengo. Y datos sacamos de un montón de sitios, o sea, no solamente, bueno, NASA tiene un sitio, pero hay un montón de datos y un montón de satélites, y bueno, todo lo que pasa por Antártida se utiliza. Claro, y está accesible a priori, o sea, tienen acceso, eso está buenísimo. Sí, los datos de imágenes satelitales normalmente están disponibles a través de distintos sitios, y bueno, uno los puede bajar, o sea, uno baja las imágenes y después tiene que trabajarlas para que le den alguna información concreta. Pero sí lo utilizamos, y de hecho lo que empezamos a hacer hace un par de años también es como brindar imágenes satelitales a los barcos, y como para
más que nada unas imágenes de composición de clorofila A, y entonces ellos pueden ver como dónde están los manchones de clorofila, o sea, como dónde estaría el fitoplancton, por así decir. Y la verdad que los guías lo utilizan un montón, o en las charlas, o como para ver, o por así hacer como correlaciones en el campo, decir como, vimos esto y estaba este manchón de verde ahí, y cosas así. Así que bueno, es una correlación medio en el aire, digamos, no es algo como muy claro y científico, pero bueno, sí lo hemos implementado hace como 2 veranos que lo estamos haciendo. Bueno. ¿No? ¿Hay más preguntas? Yo tengo una duda, perdón que reinterrumpí, pero entiendo que todo este proyecto se hizo teniendo en cuenta el turismo y los deshielos, pero ¿han considerado tomar muestras durante el invierno? No con bueno, justo no, el turismo en ese momento no va a estar, pero no sé si algunas investigaciones que se estén haciendo ya en la Antártida no pueden, tipo, darles una mano y tomar muestra para ustedes. Sí, o sea, nosotros solamente con el turismo nos manejamos en el verano. Los únicos sitios que muestrean durante los meses de invierno son las bases. Las bases son fundamentales en eso. Hay distintas bases con distintos muestreos ubicadas a lo largo de la península antártica. La base argentina de Carlini es una de las que está ahí casi sobre la península y toma muestras de fitoplancton, por ejemplo, todo el año. Entonces tienen información de lo que pasa el resto del año, y entonces, bueno, uno después puede llegar a correlacionar, bueno, esto vimos que pasaba en el verano y esto pasaba en el invierno. Pero no lo hacemos nosotros. Pero bueno, sí, obviamente la información que se genera en otros lugares nos sirve para entender el ecosistema o el ambiente. Y para eso sí son fundamentales las bases, porque la península normalmente se congela, entonces barcos muy difícil acceder, solamente tendrían que ser rompehielos y cosas así. No hay actividades de turismo. Pero bueno, no sabía eso, que también hacían investigación de fitoplancton durante el invierno. Sí, la mayoría de las bases, las que son durante todo el año, porque hay bases que son de verano y bases que son anuales, las bases que son anuales normalmente tienen muestreos de monitoreo, y hay varias que tienen monitoreo de fitoplancton durante todo el año, sí. Que bueno, yo me quedé pensando en qué interesante lo de la guía, ¿no? Que cuánto valor en el desarrollo de esa guía. Por un lado, es algo que siempre viene bien, sobre todo para ecosistemas tan poco descriptos y tan poco accesibles no digo solo para el común de la gente, para el común de los científicos, pero además que en algún punto se surgió como una demanda de la comunidad, ¿no? De la comunidad de turistas, que es la comunidad que tiene Antártida, básicamente, como decían ustedes. La verdad es que esto me parece como producto, como emergente del proyecto, algo fabuloso, y que eso, que sea parte de la gente de querer involucrarse más y entender más, ¿no? Que no sea solamente la cuestión esto de ver el fenómeno, sino de, bueno, sí, pero yo acá que estoy viendo, cómo poder prescindir, independizarse un poco de tener el investigador al lado que le está diciendo exactamente lo que ves y no tratar de indagar, también me parece que es algo muy lindo. Eso lo tienen en digital ustedes y lo usan esencialmente en las actividades, ¿cierto? ¿O está disponible? Eso, tenemos unas copias impresas, yo voy a tener una acá, que por ahora las estamos imprimiendo nosotros, en la guía, y las estamos distribuyendo a los barcos para que las tengan disponibles. Este año terminamos de escribir absolutamente todos los capítulos, nos llevó bastante tiempo,
Y bueno, y ahora estamos viendo en plan de cómo editarla para que esté disponible, para que la gente la pueda comprar de otro lado del mundo, o que la necesite, o que la quiera. Todo el mundo nos dijo, sí, 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 y nosotros estamos viendo ahí cómo dejarla disponible, porque también por ahí en PDF es como medio que no es lo mismo que tener un libro en la mano. Y la idea es que sea como una especie de guía de campo que la gente la pueda utilizar en el campo. La realidad es que la gente mira las cosas al microscopio y quiere ponerle nombre y apellido. ¿Cómo te explico que no es tan fácil? Entonces, al principio era tipo, la gente nos mandaba fotos o nos preguntaba, y los guías mismos como que sentían esa urgencia de, che, les tengo que decir al pasajero qué es lo que vio el microscopio, no tengo ni idea. Entonces empezamos como a armar nosotros como una especie de folletos o cosas así que pudieran utilizar, y bueno, teníamos esta idea de la guía, y bueno, una de las chicas lo tomó como proyecto en la pandemia, y después, bueno, tuvimos las ilustraciones son de una chica que es diseñadora en Chile, y bueno, la verdad que hizo un trabajo fantástico. Pero bueno, en algún momento pronto la idea es tener esto disponible para que la gente lo pueda comprar y tenerlo para el uso. Obviamente los géneros y las cosas que vemos son marinas y de Antártida, pero bueno, hay un montón de géneros que por ahí uno los puede encontrar en el resto del mundo. Sí, no, está precioso. Sí, ojalá, sí, me parece que creo que vale la pena, y deberían conseguir a alguien que esté dispuesto a poner el trabajo editorial y que se publique. Está buenísimo. Y es verdad que es para una región restringida, pero es una región con mucha afluencia, o sea, va mucha gente. Y las ilustraciones, por lo que mostraste, se ve como increíble, un trabajo muy lindo. Sí, la verdad que es, bueno, o sea, yo soy la autora, me encanta. Pero me parece que sí, que quedó súper completo, y bueno, todo el mundo que lo ha visto nos ha dicho como, ay, sí, es necesario, porque es verdad que no hay mucho material de divulgación de microalgas, o sea, de ningún lado, o sea, nos pasó eso, como tratar de encontrar, y cómo le explicas a alguien que jamás vio una cosa en el microscopio, qué es lo que está viendo y cómo se identifica, qué es una diatomea, qué es un dinoflagelado, por qué son distintos, son y bajar todo eso a un nivel de complejidad que a cualquier persona que no tenga ni idea lo pueda entender, fue un trabajo. Así que bueno. ¿Y Próximamente. cómo ves el proyecto de acá, no sé, a 20 años? No sé. Nada, la verdad que yo creo que es un proyecto súper exitoso, que tiene un montón de datos súper interesantes, que tenemos muchísimos datos, o sea, la verdad que en estos años hemos juntado muchos datos, y bueno, la idea es obviamente mantenerlo en el tiempo. Es a veces muy difícil porque los subsidios para cosas que ya están existiendo a veces son difíciles de conseguir, o sea, normalmente los subsidios en ciencias son siempre, tenés que presentar algo nuevo todo el tiempo, entonces ¿cómo mantengo algo que ya? Y la verdad que nosotros hemos visto que hemos llegado como un límite de lo que le podemos pedir a la gente. Es un proyecto de ciencia ciudadana, o sea, a veces nos dice, ¿y por qué no toman muestras en profundidad? Yo no puedo pedir a alguien que tome una muestra en profundidad. ¿Y por qué no toman muestras de esto? Y es como, bueno, ya estamos como en el límite de lo que podemos hacer. Si vamos nosotros a Antártida como investigadores en estos buques, capaz que a veces podemos colectar más información y todo, pero la verdad que lo que se puede hacer es bastante, es esto, digamos. Pero bueno, la idea sería mantenerlo en el tiempo, porque ha sido como una especie de monitoreo que hemos hecho, y la verdad que la información que hemos capturado es un montón, y estaría buenísimo continuarlo en los años para seguir monitoreando estas zonas y ver qué sucede. Pero bueno, no puedo decir que va a pasar de acá a 20 años. No, era más como, capaz que era como una expresión de deseo, ¿no? Bueno, vos ya dijiste que continúe, que se financie.
cuando lo veo, lo primero que me surge es, bueno, ¿es un proyecto de conservación o de prospección? ¿O son las dos cosas? Y asociado a eso, la pregunta que sigue es si tiene una pata o un costado también pensado en las aplicaciones biotecnológicas. Nosotros, como biólogos, sabemos que dentro de la biodiversidad, una de las cosas que uno esperaría o apunta también a encontrar es respuestas a preguntas o a problemas, tal vez indagando en esta biología profunda, ¿no? Ver cómo la naturaleza se ha resolvido determinadas cuestiones, y si no sé si tienen alguna línea o algo apuntado a eso, o a veces, como saben que ustedes muestrean, por ahí tienen requerimientos de grupos que están buscando organismos extremófilos y quieren ver, bueno, a ver qué podemos estudiar o ver en estos organismos. Si colaboran en ese sentido con otros grupos. Sí, no hemos, o sea, nosotros somos un grupo que trabajamos en fitoplancton y somos fuertes en fitoplancton y todos miramos en fitoplancton desde un montón de aspectos, pero hay un montón de otras cosas que se podrían estar mirando desde el proyecto que por ahí no las estamos observando en este momento. O sea, las muestras, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de muestras de ADN y nosotros solo miramos el fitoplancton. Y después hay un montón de otras cosas que pueden estar ahí, que están buenísimas, seguramente para verlas, pero no lo estamos haciendo. Así que bueno, sí, siempre está como bueno, estaría bueno quizás en algún momento no sé, otra conexión o empezar a ver otras cosas. También, o sea, que nos pasó, por ejemplo, con el impacto social. Nosotros somos un proyecto que trabajamos con gente, pero nunca habíamos medido el impacto social del proyecto y no tenemos ni idea porque somos biólogos y no sabemos cómo medir el impacto en la gente. Entonces, teníamos todas estas encuestas y nos pusimos en contacto con gente de las ciencias sociales y dijimos, che, esto se puede analizar de alguna manera, y nos dijeron, sí, esto es un montón de información, y ahí empezamos a analizarlo. Lo mismo puede pasar con datos o con muestras que haya ahí, que alguien diga, che, esto estaría buenísimo para hacer, no sé, bacterias, virus, relaciones o cosas así que no lo estamos mirando. Así que yo creo que hay un montón de riqueza más allá de lo que estamos mirando nosotros, que es fitoplancton y deshielo, cambio climático. Bueno, no sé cómo venimos, si hay más preguntas, por si simplemente agradecemos a Martina por su charla, por su tiempo, por contarnos, compartirnos. Bueno, nada, si tienen alguna duda, algo les surge, obviamente siempre pueden contactar a mí, pero pueden contactar el proyecto en redes sociales o en la página. De hecho, en la página hay como un link que dice contactanos y hay como para dejar tu mensaje. Pero bueno, también nos pueden mandar un mail o preguntar. Así que nada, siempre dispuesta. Bueno, Martina, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por acompañarnos en estas 3 charlas. La verdad que, bueno, para nosotras, cada una de las charlas que después nos quedamos siempre comentando, estamos muy contentas con la participación y bueno, ya nos ponemos a pensar en un próximo ciclo y se van a enterar un poco por las redes de la asociación, por el correo. Y bueno, lo que esperamos es eso, poder seguir reuniéndonos en espacios como este y compartiendo inquietudes y el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Chao, gracias. Chao.